Mi nombre es César Gutiérrez, soy profesor asociado del Departamento Académico de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina y médico epidemiólogo. El día de hoy vamos a tratar el tema de los errores sistemáticos y aleatorios en las investigaciones, es decir, la valoración de la calidad de las mismas. Estos son los puntos que vamos a desarrollar. Como ya he mencionado, los tipos de errores, cuáles son las situaciones en las cuales se puede presentar el error aleatorio, los tipos de errores sistemáticos, el error de selección, el error de medición y el efecto confusor, y adicionalmente otras situaciones que en una investigación deben de controlarse para que la calidad de la misma pueda ser garantizada. Empecemos entonces diferenciando lo que es el error aleatorio del error sistemático. Los errores aleatorios van a ser aquellos debidos al azar, que se van a producir durante la ejecución de un estudio, mientras que los errores sistemáticos van a ser aquellos que se van a producir durante la concepción, el diseño, la recolección, el análisis e inclusive la interpretación de los hallazgos de una investigación, que van a dar lugar a resultados o conclusiones que difieren sistemáticamente de la realidad. De ahí su nombre de errores sistemáticos. En el caso de los errores aleatorios vamos a tener principalmente dos posibilidades, dos fuentes. En primer lugar, el error aleatorio que se produce cuando trabajamos con muestras. Cuando se desarrolla una investigación, tenemos que seleccionar un grupo de la población en el cual vamos a recolectar las variables que son de interés y a partir de ello pues establecer o la frecuencia de la enfermedad, las asociaciones en función a las hipótesis que se hayan planteado. Por lo tanto, cuando trabajamos con muestreo, siempre va a haber la posibilidad de cometer algún tipo o que se produzca algún tipo de error aleatorio por la forma en la cual se selecciona la muestra. Imagínense ustedes en su salón de clase, en el grupo que ustedes están desarrollando el curso, que tengan que seleccionar al azar a 5 de sus compañeros. Entonces, en el grupo, en su clase, imaginemos que el peso promedio sea de 65 kilos. Los 5 alumnos que han sido seleccionados eventualmente darán como una media muestral un valor diferente a ese de 65 kilogramos, que es el peso de todo el salón. Entonces, esa variación entre el valor que uno está estimando en la muestra y el valor de la población se debe a esta selección aleatoria. Como no podemos estudiar a todos los elementos de la población, siempre cabe la posibilidad que la muestra, que el valor obtenido en la muestra no coincida con el valor de la población. En estadística, cuando hablamos de inferencia, vamos a hacer referencia a dos tipos de errores: el error tipo 1 y el error tipo 2. El error tipo 1 o alfa es aquel que se comete cuando se rechaza lo que se denomina la hipótesis nula, siendo esta verdadera. Esto en la práctica, ¿qué significa? En estadística nosotros asumimos inicialmente que no existe diferencia entre los grupos que estamos investigando o que no existe asociación entre las variables que deseamos nosotros investigar. Entonces, cuando esta asociación en realidad no existe, es decir, los grupos son similares, nosotros no deberíamos de rechazar esa hipótesis nula. Pero si los grupos fueran diferentes, la hipótesis nula la deberíamos de rechazar. Por lo tanto, el error tipo 1 o alfa es el rechazar una hipótesis nula que es verdadera. Es decir,
en realidad no existen diferencias y nosotros decimos que las hay. Esto es un error que se debe al azar, porque al momento de seleccionar las muestras, justamente seleccionamos a participantes que nos señalaban que había una diferencia cuando en realidad esta no existía. Y el otro tipo de error, que es el error tipo 2 o beta, se da cuando en realidad existe la diferencia, pero nosotros no la encontramos. Entonces, estos tipos de errores son errores aleatorios, son errores por el azar que se producen al momento de seleccionar a los participantes. La otra situación en la cual nosotros vamos a poder encontrar que se presenta un error aleatorio es en el proceso de medición en sí de los fenómenos. Y esto se debe a variaciones al azar, variaciones aleatorias de los propios procedimientos de medición. Y también esto está relacionado con algunos cambios que pueden presentarse de sujeto a sujeto o en el mismo sujeto, por ejemplo, en diferentes momentos del día o en diferentes situaciones, que va a dar mediciones diferentes cuando repetimos justamente las observaciones. Entonces, estos errores aleatorios siempre van a estar presentes en lo que es una investigación, y en el caso de los errores tipo 1 y el error tipo 2, en la planificación, en el proyecto de investigación, uno puede determinar, uno puede establecer qué niveles de estos errores aleatorios va a poder tolerar. En el caso del error tipo 1 o alfa, lo usual es trabajar con un 5% de error, lo que nos indica un nivel de confianza del 95%. Mientras que el error tipo 2 o beta se tolera como máximo un 20%, lo que significa que estamos trabajando con una potencia mínimo del 80%. Entonces, esos son los errores aleatorios. Pero tenemos, por otro lado, los errores sistemáticos. Los errores sistemáticos van a clasificarse en tres grandes grupos: el error de selección, el error de información o el efecto confusor. Tengan presente que en algunos textos el efecto confusor no es considerado dentro del grupo de los errores sistemáticos y solamente se señalan al error de medición y al error de selección como errores sistemáticos. En otros libros, el efecto confusor está incluido dentro del grupo de los errores sistemáticos. De todas maneras, vamos a tratar estos tres tipos de errores a continuación. El error de selección o el sesgo de selección. Habíamos comentado cuando mencionamos el error aleatorio que podía sucederse diferentes estimaciones cuando trabajamos con muestras, y eso es esperado. Sin embargo, el error de selección está más relacionado por la representatividad que va a tener la muestra, por un lado, y por el otro, cuán adecuados son los grupos de investigación que han sido formados para poder hacer las comparaciones. En el primer caso, lo que tenemos que lograr es que la muestra sea lo mejor representativa posible de la población, y para ello vamos a tener diferentes estrategias de muestreo. Por ejemplo, el muestreo estratificado, el muestreo sistemático, el muestreo por conglomerados o la combinación de esos tipos de muestreo que me permiten seleccionar una muestra que sea representativa. Y por otro lado, tenemos el sesgo de selección, que implica una formación de grupos de estudio que no sean los más adecuados para corroborar la hipótesis que se está investigando. Esto lo vamos a tener particularmente en algunos diseños y de forma especial en el estudio que se denomina casos y controles. En un estudio casos y controles se compara dos grupos de personas. Un grupo de sujetos que tienen la enfermedad, que vamos a denominar los casos, y un grupo de personas sin la enfermedad, que vamos a denominar los controles.
El gran reto en este tipo de investigación es seleccionar al grupo control que sea el más adecuado, el más pertinente para hacer estas comparaciones. Y esto no es sencillo. En los textos ustedes ya van a poder leer, van a poder revisar con más tranquilidad las diferentes estrategias que se pueden adoptar para seleccionar adecuadamente el grupo control. Todo esto, la selección inadecuada del grupo control, la selección de un grupo que no sea representativo, pues va a afectar tanto la validez interna como la validez externa de la investigación. En el caso de los errores o los sesgos de medición, podemos tener tres grandes grupos. Por un lado, tenemos las investigaciones en las cuales vamos a hacer entrevistas a los participantes, a los sujetos de estudio. Entonces, vamos a confiar en los datos que van a proporcionar justamente estos participantes. Entonces, cuando tenemos un autorreporte, cabe la posibilidad de que la persona no dé una información que sea 100% certera. Y dentro de lo que es el autorreporte, hay un tipo particular de sesgo bastante interesante y que debemos procurar evitar, que se denomina la deseabilidad social. Es decir, que la persona va a responder en función a lo que socialmente es aceptable, en función a lo que socialmente se considera como una actitud, como una conducta correcta. Entonces, cuando tenemos investigaciones en las cuales se indagan ciertos hábitos, ciertos comportamientos, ciertas prácticas que podrían ser consideradas no adecuadas desde el punto de vista social, es posible que las personas que tienen estas características no las mencionen por esta situación de la deseabilidad social. Otro tipo de error de medición que también forma parte de este autorreporte es el denominado sesgo de memoria, cuando tenemos que indagar por situaciones que han ocurrido en el pasado y mientras más alejado estemos temporalmente hablando de esas situaciones, la posibilidad de cometer este error de medición tipo sesgo de memoria también se va a incrementar. El otro gran grupo de errores de medición son los debidos a los propios instrumentos. Es decir, cuando trabajamos con equipos, con dispositivos que no son adecuadamente calibrados, cuando estos instrumentos no han sido adecuadamente empleados en el momento de realizar la medición. Y en este punto hay que tener bastante cuidado cuando vamos a trabajar con mediciones a partir de fuentes secundarias basadas justamente en registros de instrumentos. Y un ejemplo bastante claro que seguramente ustedes lo deben de haber visto cuando han ido a un establecimiento de salud o han acompañado a un familiar a algún establecimiento de salud es con la variable peso. Yo les pregunto, cuando ustedes han visto que se toma el peso a ustedes o a un familiar cuando han ido a un establecimiento de salud, ¿han apreciado que hayan calibrado la balanza? Muy probablemente no. En investigación, sin embargo, uno debe tener un protocolo que indique cada cuántas mediciones y de qué manera es que debe de hacerse esta calibración. Entonces, así como la balanza, en la práctica de rutina en los establecimientos de salud, vamos a tener diferentes instrumentos que para efectos clínicos requieren cierto manejo en su calibración, pero que eventualmente no se necesita que sean tan precisos. En cambio, en investigación se exige un nivel de precisión mayor. Por lo tanto, la calibración, el aseguramiento de la calidad óptima de los instrumentos es sumamente importante, ¿no? Y de ahí también lo relevante de aplicar lo que es el mantenimiento
preventivo a todo instrumento que se vaya a emplear en institutos, en centros de investigación. Y finalmente, como parte también del tercer grupo de los errores de medición, tenemos aquellos errores relacionados con los operadores, es decir, con la persona que hace en sí la medición. Entonces, vamos a tener algunas determinaciones en ciencias de la salud en las cuales vamos a tener equipos que pueden ser automatizados, que no van a ser tan dependientes del operador. Entonces, asegurando la calibración de los equipos, podemos tener más confianza en esas mediciones. Sin embargo, vamos a tener otras mediciones, otras evaluaciones en las cuales se depende bastante de lo que es el operador. Por ejemplo, una ecografía, ¿no? Ustedes conocen lo que es una ecografía, que es un método auxiliar de diagnóstico que aplica lo que es el ultrasonido, y dependiendo de la experiencia, la habilidad que tiene el ecografista, se podrá tener mejores o peores resultados en las mediciones, en las evaluaciones que vaya a realizar. Por ello, es importante tener un entrenamiento adecuado de las personas que van a realizar las mediciones y periódicamente evaluarlas, periódicamente certificarlas. Por ejemplo, en el caso de los microscopistas, ellos periódicamente, para lo que es la evaluación de la malaria, a partir de lo que es la prueba denominada de gota gruesa, son evaluados por el Instituto Nacional de Salud para ver si tienen esta capacidad de identificar con el microscopio adecuadamente a los agentes de esta enfermedad. Y el tercer tipo de error sistemático que vamos a conversar es el denominado efecto confusor. El efecto confusor es aquella variable que es la causa de la enfermedad. Entonces, nos situamos en una investigación, en un estudio en el cual deseamos establecer la relación entre un factor, una exposición y una enfermedad. Pero, ¿qué sucede si nosotros no tomamos en cuenta una tercera variable que ya se ha estudiado, que ya se conoce, que es causa de la enfermedad? Entonces, si no recabamos datos sobre esta variable y eventualmente esta también está relacionada con el factor que nosotros estamos investigando y queremos determinar si también es un factor de riesgo para la enfermedad en estudio, podríamos tener esta confusión en el momento de realizar la interpretación de nuestros hallazgos. Entonces, como se muestra en el esquema, tenemos un factor A que nosotros hipotetizamos que está relacionado con la enfermedad en estudio. Sin embargo, el efecto confusor, que es la verdadera causa, está relacionada con este factor A. Y como no la estamos recabando, como no la estamos investigando, no vemos de qué es la causa de la enfermedad. Y aparentemente el factor A figura luego en la investigación como causa de la enfermedad, cuando en realidad no lo es. Aquí tenemos un ejemplo de una relación que estaría siendo afectada por el efecto confusor, que es la hipótesis que el consumo de café produce cáncer de pulmón. ¿Pero qué sucede con el consumo de café? Las personas que fuman, las personas que tienen lo que es el tabaquismo, consumen en mayor frecuencia café. Entonces es una relación entre estos dos factores. Por lo tanto, si yo no tomo en cuenta el tabaquismo, aparentemente el consumo de café podría incrementar el riesgo del cáncer de pulmón, cuando en realidad es el tabaquismo la causa de esta enfermedad. El gran problema con el efecto confusor es que debemos de tener un conocimiento bastante profundo de la historia natural de la enfermedad para poder identificar estos potenciales confusores y tanto en el momento de la recolección de datos como en el momento del procesamiento de los datos, tenerlo en cuenta para poder hacer
los análisis correspondientes, los ajustes correspondientes, las restricciones tal vez al momento de la selección de los participantes, y de esa manera que estos efectos confusores no interfieran en lo que es las relaciones que nosotros estamos investigando. Tenemos otras situaciones que en una investigación también deben de ser controladas, también deben de ser manejadas para incrementar lo que es la calidad de la misma. El efecto Hawthorne fue descrito a inicios del siglo XX como el cambio que tienen las personas cuando están sujetas a una observación. Este efecto se describió originalmente en trabajadores en una planta eléctrica, de energía eléctrica, y cuando eran supervisados cambiaban su forma de actuar, mejoraban en lo que es su desempeño, no reflejando lo que es la realidad. Entonces, en una investigación hay que tener también los cuidados de que las respuestas de los participantes, sus actitudes, sus conductas, no sean más bien una respuesta al hecho de que están participando en una investigación y por ende que no refleje la conducta habitual que ellos tienen. El efecto placebo es una situación que ustedes deben de haber escuchado y va a ser esta respuesta benéfica que se obtiene de una intervención que originalmente no tiene la acción ya sea farmacológica o de otro tipo de producir justamente este beneficio. Entonces, el efecto placebo es un concepto relacionado con la sustancia placebo, que es una sustancia inerte que no tiene mecanismo farmacológico alguno, pero no solamente es exclusivo este efecto placebo de las sustancias placebos. Los fármacos, la propia conversación con el médico, el entorno en que se desarrolla una actividad podría tener cierto efecto placebo. Y por ende, en una investigación hay que buscar la manera de poder controlarlo, poder neutralizarlo y de esa manera el resultado que nosotros veamos sea una causa directa de las situaciones que nosotros estamos investigando. La regresión a la media es una situación que se da cuando tenemos varias observaciones en el tiempo y hay una tendencia a que si tenemos un valor extremo, luego este valor extremo vaya a regresar hacia lo que es un valor medio de los datos. También esto se observa en estudios poblacionales cuando analizamos diferentes generaciones, analizamos diferentes momentos y los valores extremos en la población luego tienden a regresar a la media. Y finalmente tenemos la evolución natural. Por evolución natural de una enfermedad, por la historia natural de una enfermedad, vamos a entender todo el tránsito que va a pasar un paciente desde una etapa preclínica hacia la etapa clínica. Pero no todos van a tener las manifestaciones más severas, más notorias, más graves de una enfermedad. Entonces vamos a tener pacientes en los cuales el problema de salud, la enfermedad, se va a limitar por sí sola. Entonces, la asociación que estamos encontrando se debe al factor, tal vez al fármaco si estamos en un ensayo clínico, o es por la historia natural, es por la evolución natural de la enfermedad que el paciente se recuperó. Entonces vean cómo estas otras situaciones también deben de ser identificadas, deben ser reconocidas, deben ser analizadas para poder controlar y mejorar la calidad en una investigación. Finalmente, vamos a apreciar un esquema del doctor Alarcón, quien es profesor principal de la universidad, ha sido director del Departamento de Medicina Preventiva, que plantea este diagrama muy interesante para poder comprender lo que es la calidad de una investigación. Entonces, la calidad del estudio está dada por dos situaciones, por la validez y por la precisión. Entonces, esta precisión en las estimaciones está dada por el error aleatorio, que ya hemos conversado. Entonces, vamos a tener situaciones donde tendremos mayor dispersión de los datos, situaciones donde tendremos menor dispersión de los mismos. Y la validez va a ser tanto una validez interna
como externa. La validez externa tiene que ver con la representación de la muestra y la validez interna con estos tres grupos de sesgo que hemos comentado. El sesgo de selección, el sesgo de medición y el efecto confusor. Y en sus proyectos de investigación, ¿en qué componente es que debe estar descrita la manera en cómo se manejarán estos sesgos? Pues en el diseño. Entonces, en sus proyectos de investigación, cuando plantean su diseño del mismo, es que tienen que ustedes establecer la forma como se controlará estos sesgos tipo error sistemático. Muchas gracias por su atención y eso es lo que queríamos compartir respecto a la calidad en las investigaciones.